Me llamo Mariana Elorriaga. Tengo 63 años. Fui a la exposición ese viernes por la tarde, porque mi casa estaba demasiado callada y mis pensamientos me retumbaban como tambores en la cabeza. Me dije que solo necesitaba una hora. Una sola hora chiquita para respirar, sin que la voz de mi hijo me taladrara los oídos, recordándome papeles que no había firmado y decisiones que debería tomar cuanto antes. Las salas del Museo de Bellas Artes eran conocidas, tranquilas, seguras, al menos lo habían sido siempre. Me paré frente a un cuadro de una chava junto a una ventana cuando una mujer se acercó flotando a mi lado. Parecía de esas que mandan en juntas de negocios, no en un cuarto de arte blazer azul marino. Postura firme, ojos que no se detenían en nada por mucho tiempo. No me tocó, ni siquiera me miró. Simplemente dejó caer un papelito doblado de sus dedos a mi mano, como si siempre hubiera sido mío. Actúa normal. Sonríe. Sal cuando yo salga, murmuró, con los ojos barriendo la sala. Serena pero mandona. Su voz se coló en el aire tan suave que casi creí que me lo había imaginado. Pero el papel era real. Se me aceleró el pulso. Forcé una sonrisa que me apretaba la cara, de esas que pones cuando quieres que los extraños crean que todo está en orden. La mujer dio un paso más cerca del cuadro. Sentí cómo su aliento cambió al inclinarse un poquito hacia mí. Está justo detrás de ti. Las palabras apenas fueron sonido, más vibración que susurro. Algo frío me presionó la espalda. Intenté respirar sin mostrar miedo. Luego, despacio, me volteé. Donaldo Haro estaba a menos de 3 metros. Se veía más viejo que la última vez que lo vi en la mesa de cena de mi hijo y más flaco, como si algo lo hubiera vaciado por dentro. Pero era él, el hombre que Jaime me dijo que se había ido a vivir a Singapur, el que supuestamente había cortado todo lazo con nuestra familia. Me miró con una intensidad que no entendía, y en ese momento, la tarde tranquila que tanto anhelaba se me escapó de los pies, arrastrándome a algo para lo que no estaba preparada. Mientras el capítulo 2 arranca, por un segundo, no confié en mis propios ojos. Jaime lo había dicho tan de pasada, meses atrás, tomando café en la mesa de mi cocina. Donaldo se mudó a Singapur. Mamá. Nuevo trabajo, nueva vida. Necesitaba un corte limpio. Recordé que asentí, creyéndole como las mamás creen a sus hijos, sin chistar. Pero Donaldo Haro estaba a 3 metros de mí en la Ciudad de México, viéndose como un hombre que no había pegado ojo en días. Se quedó quieto, pero sus hombros se tensaron, la mandíbula apretada, los ojos saltando entre mí y la mujer que me había pasado la nota. Cuando vio el papel en mi mano, algo como comprensión le cruzó la cara. Luego, miedo. Me obligué a caminar hacia la salida como la mujer había dicho. Mis pasos se sentían torpes, como si el piso se moviera debajo de mí. Mantuve la voz ligera al hablar, aunque nadie me había preguntado nada. «Qué bonita exposición hoy», dije al aire. La mujer se adelantó, mezclándose en un grupito cerca del lobby. Sentía a Donaldo siguiéndome a distancia, su presencia pesada, presionándome la espalda como una advertencia. Afuerita. El aire pegó más fresco de lo que esperaba, con esa brisa que baja de las montañas en la temporada de lluvias. Agarré más fuerte mi bolso. La mujer se detuvo cerca de las escaleras, fingiendo leer un folleto. Su voz me llegó sin que volteara la cabeza. «Sigue caminando hasta la esquina. No mires atrás. No entiendo». Susurré. «Lo vas a entender», respondió. Y pronto hice lo que dijo. Me temblaban las manos, pero el paso lo mantuve firme. Al llegar a la esquina, por fin me permití una miradita rápida por encima del hombro. Donaldo estaba justo adentro de las puertas del museo, viéndome con una expresión que no podía descifrar. Jaime había mentido. Eso ya no se podía negar. Y si había mentido sobre la desaparición de Donaldo, algo más en mi vida ya había empezado a deshilacharse mientras el capítulo 3 se acerca.
La mujer no me siguió al doblar la esquina. Apareció a mi lado solo cuando me detuve bajo la sombra de un viejo árbol de amate. Con el pulso todavía latiéndome fuerte en la garganta, su voz salió baja y pareja. Me llamo Shenara Solís. Soy investigadora privada. La miré fijo. De cerca. Se veía aún más serena, aretes de perla, trenza impecable, ojos calmados que lo escaneaban todo. ¿Por qué me diste esa nota? Mi voz salió más delgada de lo que quería, porque Donaldo se puso nervioso al verte. Dijo, y los hombres nerviosos llaman la atención. Necesitaba sacarte de ahí sin armar alboroto. Tragué saliva. Mi hijo dijo que Donaldo se mudó a Singapur hace meses. ¿No se mudó? Respondió. Me contrató a mí. Las palabras cayeron con un peso que me movió algo por dentro. ¿Investigar qué? Pregunté. A tu hijo, dijo, sin suavizar, sin titubear. Donaldo vino conmigo diciendo que Jaime manipuló documentos financieros durante la disolución de su sociedad. Al principio, pensé que era un pleito de socios, pero mientras más encontré, exhaló. Tu hijo está metido en algo mucho más gordo. Sentí que di un paso atrás. Tú no conoces a Jaime. Conozco lo suficiente. Abrió su bolsito de cuero y sacó una carpeta delgada. En los últimos 4 meses, he rastreado transferencias sospechosas entre empresas fantasma, préstamos sacados a nombre de otros, y mensajes entre Jaime y tipos conocidos por fraudes inmobiliarios. Se me apretó la garganta. No. Jaime tiene una firma de consultoría, trabaja duro, tiene 2 hijas. Él mintió sobre el paradero de Donaldo, dijo Genara suave. Te mintió sin pestañear. No pude discutir eso. La imagen de Donaldo en el museo atormentado. Demasiado flaco. Mirándome como quien espera un golpe se me clavó fuerte en la mente. ¿Por qué contarme todo esto? Susurré. Porque hoy cambia el juego, dijo. Cuando Donaldo te vio, mandó un mensaje diciendo que todo se estaba cayendo a pedazos. Luego desapareció. Tú fuiste la última persona que miró. Sentí que el suelo se movía otra vez debajo de mí. Creo que Jaime podría intentar usarte. Siguió Genara en voz baja. Por lana, por palanca, por algo que no te va a pedir de frente. La miré, sin poder hablar, mientras el peso de sus palabras se hundía en lo más hondo de mí. Y el capítulo 4 se acerca. Me quedé ahí con la advertencia de Genara retumbando en mi cabeza. Y de repente recuerdos que había echado al olvido empezaron a salir con filos filosos. Mariana, había dicho Jaime 3 semanas antes, sentado en la mesa de mi cocina con esa voz suavecita que usaba cuando quería algo. Deberías pensar en poner la casa en un fideicomiso. Protege tus bienes, es lo más listo. Me reí entonces, a medias. Un fideicomiso. ¿Para qué yo no me voy a ningún lado? Sonrió como si le diera gusto a un niño. Solo firma los formularios preliminares. Va a ser todo más fácil después. Recordé cómo me deslizó un montón de papeles, con páginas ya marcadas para firmar. Recordé cómo evitó contestar mis preguntas. Y recordé qué aliviado se vio cuando dije que quería más tiempo para leer. Otro recuerdo subió la visita de bienestar de la policía. Había sido tarde en la tarde, principios del otoño, con ese aire fresco que anuncia las lluvias. 2 oficiales tocaron a mi puerta, preguntando si estaba bien. Dijeron que un familiar había llamado, preocupado porque yo andaba confundida y actuando raro. Insistí en que estaba perfecta, pero igual recorrieron la casa, checando la estufa, las ventanas, hasta el correo amontonado en la mesa. Me dije que Jaime solo estaba siendo precavido. Ahora ese momento se sentía envenenado. Y había momentos chiquitos también. Veces que me corrigió en cosas que sabía que recordaba bien. Veces que habló por mí en pláticas que yo podía manejar. Veces que dijo, mamá, seguro se te olvidó, con un suspiro que anoté en mi libreta, por si acaso. Genara me vio batallar para armar el rompecabezas. Ha estado poniendo las bases, dijo bajito, pasitos. Nada obvio solo.
pero juntos cuentan una historia. Se me apretó el pecho. ¿Una historia de qué? ¿Una historia que te hace ver incapaz? Dijo. Sentí la verdad asentarse fría, lenta mientras el capítulo 5 espera adelante. Llegué a casa justo después del atardecer, todavía temblando por lo que Yenara me había revelado. Me dije que haría un té, me sentaría un rato, respiraría, pero en cuanto pisé el porche, me congelé. Un sobremanila sencillo estaba contra mi puerta, aplastado por una piedra lisa de río, sin remitente, sin marcas. Me temblaron las manos al levantarlo. Adentro había un solo documento, una escritura de propiedad, transfiriendo mi casa, mi hogar de 35 años a algo llamado Harbor Line Holdings, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Y abajo, en letra cursiva prolija, estaba mi firma, solo que no era mía. La miré hasta que las líneas se borraron. La forma era parecida, endemoniadamente parecida. Alguien sabía cómo firmaba yo. Alguien la había copiado con trazos firmes, practicados. Mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Todo ya está en marcha. No hagas esto más difícil de lo necesario. Tragué duro y llamé a Yenara. Contestó al segundo timbre. Habla. Hay un sobre. En mi porche. Es una escritura. Transfiriendo mi casa a una empresa que nunca he oído. Y mi nombre está ahí. Inhaló fuerte. Deletrea la empresa. Harbor Line Holdings, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Un segundo de silencio. Esa es una de las fachadas de Caldwell. La usa para esconder bienes hasta moverlos al extranjero. Se me aflojaron las piernas. Me senté en la mesa de la cocina, la escritura abierta frente a mí como una confesión. Yenara, susurré. Mi propio hijo necesitaría mis estados de cuenta, mi identificación, necesitaría todo. Necesitaría acceso, dijo bajito. Acceso que ha tenido por meses. Se me apretó la garganta. Recordé la tarde que Jaime insistió en reorganizar mis archivos para simplificar las cosas. Recordé a Melissa pidiendo prestada mi licencia de conducir para actualizar los formularios de las nietas en la escuela. Recordé confiar en los dos sin dudar. La voz de Yenara se suavizó. Mariana, esto ya no es sospecha, es acción. Alguien se prepara para quitarte tu casa. Trazó la firma falsificada con la yema del dedo, sintiendo el último hilo de negación romperse. Si mi nombre ya estaba en papeles fraudulentos, el siguiente movimiento ya estaba planeado. Y venía directo hacia mí mientras el capítulo 6 se acerca. Jaime y Melissa llegaron justo después del mediodía, entrando con sonrisas practicadas que no les llegaban a los ojos. Sara entró minutos después, todavía con el abrigo, mirándome con esa frialdad que usa en los juzgados. Mamá, empezó Jaime suave. Tenemos que hablar de unas preocupaciones. Melissa dejó un guisado en la barra. Demasiado calmada. Te queremos. Solo queremos ayudar. Sara cruzó los brazos. Ha habido reportes de confusión, problemas de memoria. Es hora de enfrentarlo. Hice clic en la grabadora escondida en mi suéter. ¿Qué problemas de memoria? Jaime suspiró, cansado y paciente. Hace 2 semanas me preguntaste lo mismo una y otra vez. No recordabas nuestra plática sobre el patrimonio. Me acordé, dije, y me acuerdo de que me empujabas papeles que no tenían sentido. Melissa dio un paso adelante. Estás reinterpretando las cosas. Mariana, eso pasa a tu edad. Sara asintió, y el banco llamó. Dijeron que te viste insegura sacando dinero. Saqué 800 pesos, dije seco. Eso no es lo que nos dijeron, respondió Sara. Solo una medida temporal, dijo Jaime, hasta que estés más estable. Se me apretó la respiración. Tutela. Melissa no pestañeó. Corta. Por tu seguridad. Esto lo planearon, dije. Los 3. La expresión de Jaime se endureció. Mamá, escúchate. Suenas paranoica. Por eso necesitamos supervisión legal. No es paranoia si está pasando. La máscara en su cara se resbaló. Si hubieras firmado el fideicomiso,
no estaríamos con estos retrasos. Melissa le lanzó una mirada de advertencia, pero ya había dicho demasiado. La voz de Sara titubeó. ¿Retrasos para qué? Jaime se congeló. Quise decir retrasos para que mamá esté acomodada, pero el nerviosismo en sus ojos delató la verdad. Mantuve la voz firme. Te oigo. Jaime, por primera vez, se vio inseguro, como si al fin se diera cuenta de que ya no era la mujer que creía poder manejar. Genara armó el encuentro en el muelle de Xochimilco justo antes del atardecer. Se quedó lo bastante lejos para vigilar sin ser vista. Cuando Donaldo apareció, se veía más flaco que en el museo atormentado, inquieto, escaneando las sombras todo el tiempo. Mariana, dijo bajito, parando a unos pasos de mí. No quería meterte en esto. Ya me metiste, respondí. Dime la verdad. Se frotó la cara con la mano. Jaime no me compró, me robó. 40 millones de pesos chupados por cuentas fantasma. Cuando lo enfrenté, se rió. Dijo que yo había firmado todo, que tenía pruebas. Se me apretó el estómago. Pruebas, correos, dijo amargo. Docenas. Solo que eran falsos. Caldwell lo ayudó. Y cuando me di cuenta, intenté ir con un abogado. Tragó duro. Esa misma noche, Caldwell mandó una foto de mi hija caminando a su dormitorio. El miedo le cruzó la cara. Crudo y sin control. Así que huiste, dije. Me escondí. Corrigió. Y vigilé a tu hijo. Vigilé tu casa. Porque una vez que Jaime empezó a resbalar, se volvió imprudente. Y los imprudentes se voltean contra los más cercanos. Sacó un sobre chiquito y me lo presionó en la mano. Son copias, dijo. Estados de cuenta, correos, capturas. Es todo lo que tengo. Si me pasa algo, alguien tiene que saber la verdad. Sentí el peso papel delgado, pero suficiente para romper todo lo que creía saber. La voz de Donaldo bajó. Mariana, lo que sea que Jaime tenga metido, es más grande que un robo. Caldwell lo está usando, y cuando Jaime ya no le sirva, va a ser peligroso. El sobre tembló en mi mano mientras el capítulo 8 se acerca. Genara nos llevó a una oficina federal discreta cerca de Avenida Reforma. De esas que no notas si no sabes buscar. Adentro, una mujer en traje gris carbón esperaba. Brazos cruzados, ojos filosos. Señora Elorriaga, dijo, presentándose como la agente especial Carmen Torres. Genara me puso al tanto. Necesito oírlo de usted. Le conté todo la presión de Jaime con el fideicomiso. La escritura falsificada, la intervención, los mensajes, cómo Donaldo me había mirado como quien se prepara para el impacto. Torres escuchó sin interrumpir, la mandíbula apretándose con cada detalle. Cuando terminé, abrió una carpeta en la mesa. Su hijo está ligado a una red de fraude a adultos mayores que hemos seguido por 18 meses. Caldwell la dirige. Jaime hace el trabajo financiero para él. Su casa es una de las propiedades de más valor que han apuntado. Se me cortó la respiración. Quieren sacarme, quieren control, corrigió, y la tutela se los da. Una vez que tengan autoridad legal, pueden liquidar lo que sea su nombre. Genara se inclinó. Creemos que intentarán forzar una audiencia de emergencia mañana mismo. Están acelerando. Torres deslizó un grabador chiquito por la mesa. Necesitamos que vaya a la audiencia. Necesitamos su testimonio, sus documentos, su presencia. Jaime va a creer que ya ganó. Ahí es cuando la gente se equivoca. Un peso frío se asentó en mi pecho. Si hago esto, podría ir a la cárcel. Torres sostuvo mi mirada. Si no lo hace, se lo quitará todo. Y seguirá haciéndoselo a otros. Cerré los dedos alrededor del grabador. La próxima vez que viera a mi hijo, nada sería igual mientras el capítulo 9 se acerca. La sala se sentía más fría de lo normal, con ese olor a madera vieja y café rancio que tienen los juzgados. Jaime estaba con su abogado, Lorenzo Petón, susurrando confiado como si el resultado ya estuviera cantado.
Melissa sentada atrás. Manos cruzadas primorosas. Preocupación ensayada pintada en la cara. Sara evitaba mis ojos. Miguel se veía dividido, entre lealtad y duda. Mantuve los hombros un poco caídos, las manos temblando lo justo para que pareciera creíble. Torres me había advertido: déjalos creer que estás frágil. Jaime se paró primero. Su señoría, empezó suave, sincero. Mi madre ha mostrado señales de declive cognitivo, olvidos, paranoia, confusión con las finanzas. Estamos aquí por amor. Su abogado entregó carpetas. Tenemos evaluaciones de 3 médicos, dijo Petón fluido. Cada uno confirma la capacidad disminuida de la señora Elorriaga. Jaime asintió, poniendo cara de dolor. Expresó preocupaciones sobre extraños vigilándola y cuestionó la escritura de propiedad. Un murmullo bajito recorrió la sala. El juez se volvió hacia mí. Señora Elorriaga, ¿entiende el propósito de este procedimiento? Levanté la mirada despacio. Lo entiendo perfectamente. Mi voz tembló, pero las palabras salieron claras. También entiendo las mentiras cuando las oigo. Jaime se tensó. Mamá, traje algo hoy, dije. Varias cosas. Puse el grabador en la mesa de evidencias. Esto tiene la grabación completa de nuestra plática en mi casa hace 2 días, incluyendo tus comentarios sobre retrasos y acomodarme. Petón saltó. Su señoría, esa grabación se obtuvo sin es admisible. Cortó el juez. Siéntese. Luego, puse la escritura falsificada. Esto apareció en mi Porsche. Mi firma está ahí, solo que no la puse yo. Harbor Line Holdings, Sociedad de Responsabilidad Limitada, está ligada a Ricardo Caldwell. Melissa palideció. Seguí, con las manos ya firmes. Tengo correos, registros bancarios, solicitudes de préstamos, todo recopilado por tu ex socio, Donaldo Haro, arriesgó la vida para traerlos. Jaime se puso de pie de un brinco. Mamá, no sabes lo que dices. Sé exactamente lo que digo, respondí. Y ellos también. Las puertas de la sala se abrieron. Torres entró con 4 agentes detrás. Jaime Elorriaga, anunció. Queda arrestado por conspiración para cometer fraude, falsificación, explotación de adultos mayores y coerción financiera. Jaime tropezó hacia atrás mientras los agentes se acercaban. Mamá, por favor, escucha. Pero ya le leían sus derechos mientras lo sacaban. Sara se tapó la boca, sacudida. Miguel bajó la cabeza entre las manos. Melissa susurró algo que no oía antes de que un agente se acercara a ella también. El juez desechó la petición de inmediato. Cuando salí del juzgado, el aire fresco de la mañana se sentía más pesado que una victoria. Detrás de mí, vidas se derrumbaban unas merecidamente, otras con dolor. Aún no sabía quién se quedaría a mi lado cuando todo se calmara, pero sabía una verdad con claridad absoluta, mientras el capítulo 10 espera en la quietud adelante. La casa estaba en silencio la mañana que Sara pasó. Se paró en mi puerta con los hombros encogidos, sin esa calma ensayada esta vez. Mamá, dijo suave. Lo siento. Creí todo lo que Jaime nos dijo. Debí preguntarte a ti en vez de dar por hecho. Le tomé la mano un buen rato. Estás aquí ahora, dije. Era suficiente. Donaldo llamó después esa semana. Su voz sonaba más firme. Me reúno con fiscales federales, dijo. ¿Creen que puedo reconstruir una vez que esto termine? Quería que supieras que lo estoy intentando. Te mereces una vida sin miedo, le dije. Gennara pasó esa tarde. El caso contra Caldwell avanza, dijo. Tu testimonio lo empujó. Hizo una pausa. Hiciste algo bien valiente. No me había sentido valiente, pero asentí. Una semana después, volví sola a la exposición, sin tensión en los hombros, sin ojos vigilando desde el otro lado. El mismo cuadro de la chava junto a la ventana esperaba exactamente donde lo dejé. Me paré ahí en silencio. Y esta vez, cuando sonreí, era toda mía. Cuando la verdad al fin te protege, ¿qué parte del pasado dejas que se desvanezca y qué parte luchas por conservar?